Señor, bendito eres. Gloria, gloria a Dios. Bienvenida a todas y todos a este nuevo día, a este nuevo devocional. Nos quedamos entonces por el capítulo 30 del libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 30 del libro de Génesis. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, leemos tu palabra. Amén. Dice Génesis capítulo 30. Y dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva, Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bilha, su sierva, por mujer. Y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, llamó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosas. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Vamos aquí a detenernos un momento. Gloria a Dios, bendita tu palabra. Aquí vemos en el capítulo 1 que cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, le dio envidia. Se puso celosa con su hermana. Por eso le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. Aquí estamos nosotros conociendo lo que había en el corazón de ella. Había celos,
había envidia. Había celos y había envidia. Y esos sentimientos sabemos que eso no viene de parte de Dios. Cuando nosotros tomamos alguna decisión, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que se está moviendo en nuestros corazones? Cuando nosotros damos hasta a un consejo o queremos intervenir en algo, tenemos que tener mucho cuidado de la intención de nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? El por qué nosotros vamos a hacer algo. Porque aquí vemos que Raquel le dio envidia. Aquí vemos que Raquel le dio envidia. O sea que lo que la motivó a ella fue la envidia. Por favor, chequen sus micrófonos. Antes de entrar, cierren sus micrófonos para que no haya interferencia, por favor. Entonces, vemos que la motivación de Raquel fue por envidia. Fue tanto la envidia que en su corazón había, que le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. Y dice, Jacob se enojó con ella y le dijo, ¿acaso soy yo Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Y dice, entonces Raquel le dijo, te voy a dar mi esclava Bilha, para que tengas hijos con ella, y así los hijos que ella tenga serán considerados míos. Ya recuerden, ¿verdad? Que en los tiempos bíblicos de esa época, ellos tenían esclavas, ellos tenían sus esclavos, sus siervas. Aquí vemos que Raquel, tanto Raquel como Lea, tenían sus esclavas, sus siervas. Y si esas esclavas, esas siervas, salían embarazadas y tenían hijos, esos hijos, igualito ella, Raquel iba a ser la dueña, como quien dice, de los hijos. Y así la otra hermana también. Los hijos que pudieran tener esas esclavas iban a pertenecer a ellas. Entonces, cuando ellas dan sus siervas a Jacob, aquí dice, te voy a dar mi esclava Bilha, Raquel, te voy a dar a mi esclava Bilha para que tengas hijos con ella, y así los hijos que ella tenga van a ser considerados míos. Y sigue diciendo, Raquel le dio a Jacob su propia esclava. Jacob tuvo intimidad con ella, con Bilha, y vemos aquí que ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Y Raquel lo llamó Dan. ¿Qué significa Dan? Justicia. Porque dijo, Dios es justo, pues vio que yo no había hecho nada malo y me dio un hijo. Y después vemos que Bilha, su esclava, su sierva, volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo con Jacob. Y a este niño Raquel lo llamó Neftalí, que significa lucha. Porque dijo, la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. Como ya antes lo hemos mencionado, el tener en los tiempos bíblicos era una bendición muy grande, el tener muchos hijos. Mientras más hijos tuvieran, más grande era la bendición. Entonces, cuando ella ve, Rebeca, de que su hermana empieza a tener hijos, ella le comienza a dar envidia, celos, porque ella también quería. Y ahí comenzó una guerra entre las dos. Vamos a ver quién más tiene hijos. Así comenzó. Luego, cuando vemos que Lea, cuando Lea se dio cuenta de que ya no podía tener más hijos, tomó a su esclava también. Raquel tomó a su esclava, entonces Lea tuvo hijos, pero cuando vio que ya no podía tener hijos, también tomó su esclava, Silpa, y se la dio a Jacob como esposa. Y Silpa tuvo un hijo con Jacob, al cual Lea le puso por nombre Gad. ¿Qué significa Gad? Buena suerte, porque ella dijo que buena suerte tenía. Por segunda vez Silpa tuvo otro hijo con Jacob,
Y Lea le puso por nombre Aser, que significa dicha. Pues dijo, qué dichosa soy, y así me van a considerar mis amigos. Un día durante la cosecha del trigo, Rubén salió al campo y encontró frutas. Esas frutas que son llamadas mandrágoras. Entonces las llevó a su madre Lea. Al ver la fruta, Raquel le rogó a Lea que le diera alguna fruta. Pero Lea le respondió, ya me quitaste al marido y ahora quieres quitarme las frutas que me trajo mi hijo. Raquel le propuso, fíjense, que si le daba de las mandrágoras, Jacob dormiría contigo esta noche. O sea, como lo alquiló. Yo te voy a dar, pero tú me alquilas a Jacob. Esa noche, cuando Jacob regresó del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo que esa noche la iba a pasar con ella, pues que lo había alquilado a cambio de las mandrágoras que le había dado su hijo. O sea, fíjense toda esta situación, wow. Entonces Jacob pasó la noche con Lea. Dios contestó las oraciones de Lea y ella quedó embarazada y tuvo un quinto hijo con Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, que significa premio, porque dijo, este es el premio que Dios me dio por haberle dado mi esclava a mi marido. Otra vez quedó embarazada Lea y tuvo un sexto hijo con Jacob y le puso por nombre Zabulón, que significa regalo, porque dijo, qué regalo tan precioso Dios me dio. Ahora, fíjense la intención, ahora mi marido va a tratarme mejor, o ahora mi marido morará conmigo, o vivirá conmigo, pues ya le he dado 6 hijos. Pasado algún tiempo, Lea tuvo una hija y le puso por nombre Dina. Pero Dios tuvo compasión de Raquel y respondió a sus oraciones. Le permitió quedar embarazada. Le permitió quedar embarazada. Le permitió quedar embarazada y tener un hijo. Cuando nació el niño, Raquel dijo, Dios me quitó la vergüenza, o sea, la afrenta de no tener hijos, y le puso por nombre José, que significa que Dios me dé otro. Pues dijo, ojalá que Dios me dé otro hijo. Entonces aquí estamos viendo esta lucha de estas dos mujeres. ¿Quién puede tener más hijos? Porque antes era una bendición tener muchos hijos, pero todo lo que ellas estaban haciendo era para agradar al marido, para conquistar el amor de él. Y eso no está muy lejano hoy en día, porque vemos a mujeres que hacen lo mismo. Hoy en día sigue pasando eso. Buscan tener hijos no porque lo quieren, no porque quieren procrear, no porque quieren experimentar la parte de ser madre, porque aman el hogar, la familia. No, es por complacer a un hombre. No, si yo tengo este hijo, yo sé que el marido mío me va a atender, se va a quedar conmigo, va a estar aquí, me va a amar. Eso pasa hoy en día también. Hay una expresión que se dice que hijos no amarra o ata hombres. Pero hoy en día pasa esto. Aún todavía la mujer piensa que los hijos va a atar al hombre, lo va a retener a un hombre, con darle a luz y dando a luz y teniendo otro y otro, que así van a atar al hombre. Entonces, esta actitud que tuvieron Raquel y Lea sigue pasando hoy en día. Y gracias a Dios, y hoy en día para el pueblo de Dios, el Señor manda que la mujer y el hombre tengan solamente una mujer o un hombre, o sea, uno. No que ahora tengan 2 esposas, 3 esposos, 4, no, uno. Imagínense todas las consecuencias que pasan por esta situación. ¿Qué pasa allí cuando el corazón se divide? Por eso es que la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza.
pasó con Salomón cuando él amó a tantas mujeres? Cuando ese corazón se divide hay problema. Cuando el amor, ese corazón se divide en tantos amores hay problema. Hay problema. Lo vimos con Salomón, con todas las mujeres que tuvo, las esposas, concubinas. Su corazón hasta se desvió, dice la palabra del Señor. Entonces ahí vemos las dos mujeres peleando, porque a mí me atiende mejor, a la otra no me atiende, a mí no me mira, a la otra sí no me mira, a la otra sí me mira. A mí sí me ama, a la otra no me ama. Conmigo sí tiene intimidad, pero contigo no quiere estar. Al punto que tengo que alquilarlo, al propio marido mío tengo que pagar para que se acueste conmigo. O sea, un desastre. De verdad que Dios tuvo misericordia en toda esta situación. Tuvo mucha misericordia. Hoy en día, pues, que nosotros en el pueblo de Dios no, eso no, Dios no lo permite. Hoy en día. Porque imagínense eso. Entonces aquí estamos viendo que a la final, ¿verdad? Aquí vemos que después de todo eso, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? A la final Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos que tuvo con Raquel, con Lea, y sus dos siervas, Silpa y Bilha, oye, después de todos esos hijos que tuvo, 12 hijos, esos 12 hijos llegaron a ser los líderes de las 12 tribus de Israel. Tremendo, ¿no? Esos 12 hijos que ellos llegaron a tener, entre todos ellos, entre Raquel y Lea y sus dos siervas, Silpa y Bilha, con Jacob, llegaron a ser los líderes de las 12 tribus de Israel. Tremendo esto. Entonces, seguimos leyendo. Nos quedamos entonces en el versículo 26. En el versículo 26. Y dice, dame mis mujeres y mis hijos. Aconteció, en el 25, voy a comenzar el 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que José dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. 26. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajare también por mi propia causa, para mi propia casa, le dice Jacob. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas tus ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderán por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, todas las que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día todos los machos cabrios manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco,
y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de las abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listos, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abreviaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía así, eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervos y siervas, camellos y asnos. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, volvemos al 25, vemos que cuando ya después de José, que nació, Jacob le dijo a Labán que le diera sus esposas, sus mujeres, sus hijos. Por ellos él le había servido, y que ya le dejara regresar a su país. Ya Jacob quería regresar a su país. Se dice, y más adelante lo vamos a ver, que Jacob estuvo allí 20 años. 20 años allí con Labán. 20 años. Y tuvo sus 12 hijos, Jacob. Entonces ahí vemos, Labán le dijo que no se fuera, que preferiría que se quedara con él. Y Dios le hizo ver que gracias a él era muy rico. Porque él vio que Dios estaba con Jacob. Y como allí se mencionó, que cuando Jacob llegó, él tenía poco ganado. Pero ya en 20 años que él estuvo allí con Labán, cómo se multiplicaron en gran manera todos sus ganados y todo eso. O sea que vio la bendición de Dios que vino por medio de Jacob. Mientras Jacob estuvo allí, ahí se vio la bendición de Dios, la multiplicación. Y le dijo que cuánto quería de ganar, que le iba a pagar. Y él le vuelve a decir que él sabe que ha trabajado mucho para ti y que ha cuidado muy bien su ganado, que cuando él llegó era muy poco lo que él tenía y ahora era muy rico. Pues desde que llegó, Dios lo había bendecido por medio de la llegada de él. Pero le dijo también que él necesitaba trabajar para su propia familia, para su propia casa. Le dice Jacob. Y Labán le insistió, no quería soltar eso. Labán no lo quería dejar ir. Entonces le siguió preguntando, ¿qué quiere que le dé? No te vayas, quédate conmigo, yo te doy lo que tú quieres, pídame. Él no quería soltarlo, no quería. Entonces le dijo que no le diera nada, que él iba a seguir cuidando sus ovejas con tal de que acepte lo que le iba a proponer. O sea, le iba a proponer un trato. Jacob le propuso a Labán un trato para él poderse quedar. Entonces le dijo que si me dejas pasar por entre tus rebaños, él iba a apartar todas las ovejas y cabras que tengan la piel manchada y todos los corderos que tengan la piel oscura, con ellos me daré por bien servido, le dice Jacob. Y que con el tiempo iba a ver él si su honradez, que cuando quisiera iba a revisar y viendo los animales que tenía él, y él podría ver pues si le había robado o no alguna. Labán estuvo de acuerdo en todo eso.
Y dice allí, continúa diciendo la palabra, que ese mismo día se apartó la mayoría de los carneros de la piel manchada, de las cabras moteadas y de las manchadas y de los corderos y del color oscuro. Y los puso al cuidado de sus hijos, a los hijos de Labán. Y dice que luego los envió, los rebaños, a unos 50 kilómetros de distancia, o sea, 3 días de camino. Ahí cuando leemos que dice 3 días de camino, quiere decir que eran 50 kilómetros de distancia de donde estaba Jacob. Allí lo separó. Mientras tanto que Jacob se quedó cuidando el resto de los rebaños de Labán. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Cortó unas ramas de álamo, almendro y plátano y les quitó las cortezas, de modo que podían verse en ellas unas rayas blancas. Y luego de pelar las ramas, las puso frente a todos los bebederos, para que las ovejas la vieran cuando vinieran a beber el agua. Y así cuando las ovejas en celo venían a beber, se apareaban frente a las ramas y tenían crías con piel rayada y manchada. Entonces Jacob ponía estas crías aparte y el resto del rebaño lo ponía frente a los animales rayados y de color oscuro que había dejado Labán. Y así fue formando su propio rebaño. Él agarraba las más fuertes, sin mezclarlos con los de Labán. Cuando los animales más fuertes estaban en celo, Jacob les ponía las ramas para que se apareaban frente a ellas, pero las quitaba cuando se apareaban los animales más débiles. De ese modo, los animales débiles le quedaban a Labán y los fuertes le quedaban a Jacob. Y fue así como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños y también esclavos y esclavas y camellos. Entonces aquí vemos en esta parte algo interesante, muy interesante. Aquí vemos en el rebaño de Labán predominaban, el color que tenía de que predominar era las ovejas blancas, las cabras negras y el ganado café. Entonces Jacob propuso que su pago no viniera de los animales de un solo color, que solo tomaría los animales con manchas que nacieran de animales de un solo color. E incluso propuso que separara los animales con manchas de los de un solo color para no cruzar los animales de diferentes colores y así producir animales manchados. Este fue el pacto perfecto de Labán. ¿Por qué? Porque él no iba a ceder ningún animal actual y solo tendría que entregar una minoría de animales futuros para que a esta hora los animales manchados no habría aumentado mucho. O sea que a él le convenía, le convino mucho ese pacto, lo que le propuso Jacob. Entonces aquí vemos algo interesante, ¿no? Porque vemos que Jacob pensaba que el efecto visual de las varas descortezadas sobre los animales que procrearían, que eso era la causa de los nacimientos. O sea que él puso esas varas allí, cuando llegaban los animales a beber agua, ya estaban pues en celo, que ellos iban a procrear los animales que él había dicho por ver las varas. Él pensaba que era así. Pero ahora, ¿por qué eso no era así como él pensaba? Porque eso lo vemos en el siguiente capítulo, que sería el devocional de mañana. En Génesis, pero es interesantísimo leerlo. Génesis 31, del 10 al 12. Lo voy a leer porque es importante. Génesis 31, del 10 al 12, dice. Génesis 31, del 10 al 12, dice. Oh, santo Dios. Ajá, del 10 al 12. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listadas, pintadas y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son alistados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea que no era porque él estaba poniendo allí las varas, sino era algo permitido por Dios.
Eso era algo permitido por Dios, no era porque él estaba poniendo allí las varas. Entonces allí, ¿verdad? Cuando ya leímos esto, entonces ahí vemos que las ovejas que se apareaban eran blancas, no eran desde el punto de vista genético, ya que llevaban enmascarados en su genoma los genes necesarios para producir también descendientes manchados. Y por tanto, de unos padres blancos nacía un porcentaje importante de animales manchados. O sea que eso es como si fuera hoy en día también, que vemos de repente dos personas blancas y pueden dar a luz la esposa un trigueño. Que de personas de piel oscura y han dado a luz blancos. Pues así mismo comenzó a pasar con los animales. O sea que no era por las varas, porque Dios se lo dice, que él vio pues. Y dice, y así fue como a través de esto que Dios permitió, Jacob se volvió prácticamente rico, se enriqueció. Llegó a tener todos sus rebaños, sus esclavos, todos sus animales, porque Dios se lo permitió. Recuerde que el ser humano no tiene nada sin que el Señor se lo permita. Absolutamente nada. Todo lo que el hombre recibe puede obtener es porque Dios se lo permite. Entonces, ahí vemos, hasta aquí llegamos con el capítulo 30. Ahí vemos cómo la mano de Dios no dejó a Jacob. Desde que Dios tuvo un encuentro personal con Jacob, ¿se recuerdan? Jacob cambió por completo. Porque como ya lo dijimos, cuando Dios tiene un encuentro personal con alguien, la persona no vuelve a ser la misma. Y desde ese día que Dios se le presentó en sueños a Jacob, desde ese día, recuérdense, que Jacob le dijo que si lo guardaba, que si le daba de proveía de ropa, de alimento, de todo, que él le iba a servir. Desde ese día. Entonces, aquí vemos como Dios no dejó solo a Jacob, y Jacob también estuvo con él. O sea, los dos. Ahí se cumplió la palabra, esa se cumplió. Y como Dios lo enriqueció, porque Dios permitió que él se enriqueciera. Entonces, hasta aquí es el devocional número 30. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque así como tú guiaste, oh Dios, a esos hombres de Dios, y hoy en día, Padre, cuando nosotros nos dejamos guiar de ti, cuando nosotros vivimos tu palabra, cuando nosotros cumplimos con tu palabra, con tu voluntad, sabemos que tú estás allí con nosotros, sabemos que tú nos abres puertas, sabemos que tú permites, oh Dios, que prosperemos. Padre amado, como dice tu palabra, Señor, que si nosotros, oh Dios, cumplimos, vivimos tu palabra, guardamos tu palabra, tus bendiciones se vendrán sobre nosotros. Ayúdanos a serte fiel y obediente para que cada día esas bendiciones que tú tienes para con nosotros sean derramadas sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres tuyos, Señor, fieles a ti, obedientes a tu palabra, que en todo busquemos es agradarte a ti, no al hombre. Ayúdanos, Señor, que las cosas que nosotros hagamos no sea por agradar al hombre, sino a ti. Guárdanos de toda envidia, de que nuestros corazones no se llenen de envidia, como Raquel, que tuvo envidia de ver a su hermana que daba luz. Líbranos de toda envidia, de todo celo, Señor. Más bien que nosotros nos agrademos cuando nuestro hermano, nuestra hermana es bendecida por ti. Cuando veamos eso, Padre amado, que te alabemos y más bien intercedamos y más bien, oh Dios, oremos por esas personas, esos hermanos y hermanas que están recibiendo bendición de parte tuya. Ayúdanos a tener una mejor actitud conforme a tu palabra. Y limpia, oh Dios, nuestros corazones. Ayúdanos siempre a tener un corazón conforme al tuyo. Obediente y fiel a ti, Padre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.